Ok, entonces anteriormente dijimos que era importante aprender antiderivar porque nos facilitaba el saber la antiderivada de la función que graficábamos a la hora de que queremos sacar el área. Facilitaba mucho el cálculo de esa área. Entonces aquí tengo algunas funciones simples que vamos a encontrar su antiderivada. Entonces si mi función es esta, f de x igual a 1, entonces lo que estoy buscando yo es qué expresión se derivó para que su resultado me dé 1. Entonces la derivada de x es una fórmula de la derivación, es 1. Entonces quiere decir que si ya tengo esto y quiero regresar a la función que derivé, entonces la antiderivada de esto debe ser x. ¿Cómo expreso eso? Pues habíamos dicho que f de x minúscula era la función que se graficaba y que la primitiva de esa función, o sea la antiderivada, era con f mayúscula. Entonces f mayúscula de x debería de ser igual a x. Porque si yo derivo x, acuérdense que es 1 por 1, 1. Ahí está. Y le quito 1 al exponente y se va a hacer 0. Entonces se desaparece la x porque x a la 0 también es 1. Y entonces llegamos a este resultado. Y entonces ahí está, ya saqué la antiderivada de esa función. Entonces en este caso, si mi función es x, entonces ¿cuál sería la función primitiva? O sea, la antiderivada. Entonces sé que cuando derivé, el exponente se disminuyó en 1. Entonces, en la función que va a ser su antiderivada debe tener un exponente mayor en 1 que el que tiene aquí. O sea, debe estar aquí al cuadrado. Pero como cuando derivo, el exponente se pone aquí. Entonces aquí se debe haber puesto algún número. Y entonces, multiplicando a esto, entonces hay que poner ese mismo número, pero dividiendo para que se cancele. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Y ese número debe ser el exponente que tenía al principio, es el mismo 2 este. Y esa sería la antiderivada de esta función. Si ustedes sacan su derivada, fíjense que aquí es como si fuera un medio, ¿no? Entonces se multiplica un medio por 2, da 1. O sea, da 2 medios, pues si eso es 1. Y le quitan 1 al exponente, va a quedar x a la 1, o sea, me queda la pura x. Eso es así nada más sabiendo el proceso que se hizo para derivar, para regresar la función a la función que se derivó. Entonces, si yo tengo aquí 2x al cuadrado, sé que en la función primitiva de esa, la que estaba antes de derivarse, el exponente de la x debe haber sido 3, porque cuando derivé se disminuyó en 1, entonces le debo de aumentar ese 1. Y este 2 debe de resultar de haber multiplicado algún número por el exponente este. Entonces hay que dividir entre ese mismo exponente, o sea, el exponente este que tenía la función cuando derivé. Y entonces, ¿qué hago con este 2 que está ahí? Es una constante, lo sigo manteniendo ahí. O sea, todas las constantes cuando están multiplicando algo nada más se pasan. Y ya tengo la antiderivada. Fíjense que si derivo esto me tiene que dar esto, ¿verdad? Entonces aquí sería 2 tercios por 3 para derivar, ¿no? Pues serían 6 tercios. Pero 6 tercios es este 2, ¿verdad? 6 tercios es 2, 6 entre 3 es 2. Y a la x le quito 1 al exponente y me queda esta. Entonces cuando derivo esto, obtengo esto. Entonces nada más sabiendo lo que hice cuando la derivé y la quiero restituir, con eso puedo hacer la antiderivada. Entonces con esta, que es un exponente fraccionario, pues debe ser igual. Entonces la función primitiva sería que la potencia que estaba aquí en un principio, la que derivé, debe tener su exponente una unidad mayor que esto. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Pues hay que sumarle a este exponente 1. Y esto da 3 medios. Entonces el exponente aquí va a ser 3 medios. Pero como cuando derivo, recuerden que el exponente este se ponía como coeficiente aquí. Entonces, y eso se multiplica por el coeficiente y eso te da un resultado de algún número que no sabes cuál es. Entonces hay que
hacer lo contrario, en lugar de multiplicar por el exponente, dividir entre ese mismo exponente. Y aquí nada más es cuestión de una simplificación. Esta fracción ya está completa, completo aquí arriba, y hago extremos por extremos y medios por medios, y esto quedaría así. El 2 pasa hacia arriba porque es extremos por extremos, se pone arriba, y medios por medios sería 3 por 1, 3. O sea que el resultado aquí es 2 tercios de x a la 3 medios. Si yo hago la derivada de esto, me tiene que dar esto. Y entonces, ¿cómo se derivaba? Se multiplicaba el coeficiente por el exponente. Entonces, si yo multiplico 2 tercios por 3 medios, me daría 6 sextos, que es 1, ¿verdad? 2 por 3, 6, y 3 por 2, 6. 6 entre 6 es 1. Y al exponente le voy a quitar 1. Si a 3 medios le quito un entero, o sea, 2 medios, pues me da un medio ese. Y ya el resultado de la derivada es este. Entonces ya antiderivé ahí. Ahora, ¿qué problema hay? Aquí que en las situaciones estas puede haber, cuando derivamos, si esto considero la derivada de algo, aquí podía haber habido una constante. Por ejemplo, si aquí había un 4 o un 10 o lo que fuera, cuando derivé se fue, se perdió. Entonces aquí siempre cuando saque un resultado le voy a poner más una constante, que si la queremos conocer tendríamos que tener más condiciones en la situación que estemos analizando. Y entonces esto se llama cuando tengo que poner una constante aquí, la integral indefinida o antiderivada de la función. Entonces en todos los resultados le sumamos esa constante que se perdió a la hora de derivar. Y ahí ya tenemos las antiderivadas. Entonces si a ustedes les pusieran, por ejemplo, graficamos esta función 2x cuadrada, que sería una parábola más cerrada, así, y les pidieran un área, por ejemplo, de aquí de 0 a 5. Entonces en lugar de andar haciendo rectángulos, pues nada más, este es y igual a 2x cuadrada. Recuerden que nada más es tomar la función primitiva, que sería esta, y ahí sacar cuánto vale esta función para 5, cuánto vale para 0, y restar, y eso ya les da el área de volada y de boleto. Entonces por eso es que conviene aprender a antiderivar, porque todos los problemas de aplicación del cálculo en ingeniería consisten en calcular áreas. Las áreas pueden significar muchas cosas. Pueden significar una distancia recorrida, pueden significar la cantidad de algún fluido que esté entrando a un recipiente. Pueden significar muchas cosas que más adelante las vamos a ver en las aplicaciones, los que están llevando el curso de cálculo integral.